Muy buenos días, queridos amigos, hermanos. Qué gozo, qué alegría poder tener el privilegio hoy día de llegar hasta tu vida con una palabra de parte de Dios para ti. Todos nosotros enfrentamos a diario una serie de situaciones que tenemos que sortear y tenemos que sobrepasar. Eso es parte normal de nuestras vidas. Yo quiero en este día compartir contigo una llave de parte de Dios de cómo tener éxito en cada situación que nosotros enfrentamos. Para eso quiero llevarte rápidamente a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda Corintios capítulo 4 versículo 13. Dice la palabra del Señor, porque teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, presta atención, conforme a lo que está escrito, no es conforme a cualquier cosa, es conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El apóstol, cuando dice conforme a lo que está escrito, ¿de qué está hablando? Está haciendo referencia al Salmo 116, versículo 10, que dice: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento: todo hombre es mentiroso. Entonces observemos que el salmista aquí está cruzando por una tribulación, por una aflicción, que es lo que te acabo de decir. Son situaciones que a diario vienen a nuestras vidas y nos guste o no nos guste, las tenemos que enfrentar. Entonces el salmista está atravesando por una tribulación. Pero en medio de todo aquello, él tomó una decisión y dijo que todo hombre es mentiroso. Entonces no puedes confiar en lo que las circunstancias te dicen o en lo que ningún hombre te diga. Lo que el médico te dijo no es la última palabra. Lo que las circunstancias te dicen no es la última palabra. Lo que tu cuerpo siente y te dicta no es la última palabra. Quiero decirte que la última palabra y la única palabra que vale la pena prestarle atención es la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante que nosotros tomemos una decisión en base a esta pregunta. Isaías 53, versículo 1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? En todo, en toda situación, en todo momento, en cualquier cosa que tú estés atravesando. Quiero que sepas que Dios tiene un anuncio y un reporte para ti. Entonces dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
Aquí está hablando el Espíritu de Dios. Y luego dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Eso indica que cuando yo creo, yo decido creer el anuncio de la verdad de Dios por encima de toda circunstancia. Cuando yo decido, como decidió el salmista, no vale la pena creer lo que el hombre dice, porque todo hombre es mentiroso. Yo voy a creer el anuncio de Dios. Yo voy a creer el reporte de Dios. Cuando yo hago eso, dice que Dios extiende su brazo de poder y lo manifiesta sobre mi vida. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Siempre, siempre yo voy a tener delante de mí dos cosas. Uno, la realidad que me rodea. La realidad que te rodea puede ser un problema familiar. La realidad que te rodea puede ser un problema en tu salud. La realidad que te rodea puede ser un problema en tu trabajo o en tu negocio. La realidad que te rodea puede ser un problema financiero. La realidad que te rodea puede ser una realidad a nivel de gobierno. Una realidad que se está manifestando en tu pueblo, en tu ciudad, en tu nación, a nivel de gobierno. Esa es la realidad. Nadie la niega, es una realidad. Pero lo otro que tienes delante de ti es la verdad de Dios establecida y declarada en su palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa y sucede es que la verdad de Dios siempre será mayor que la realidad que me rodea. La realidad física que yo tengo delante de mis ojos es temporaria y está sujeta a cambio. Y te voy a dar el ejemplo más claro que puedo dar. Septiembre 10 de 2001. La ciudad de Nueva York se sentía extremadamente orgullosa por dos edificios imponentes que se llamaban las Torres Gemelas. Eso era una realidad. Ahí estaban en septiembre 10 hasta que amaneció septiembre 11. Pero septiembre 11 por la tarde, después del mediodía, esas dos torres que habían sido una realidad el día antes ya no existían más. Eran temporeras. Estaban sujetas a cambio. Debido a la maldad del hombre, esas dos torres fueron derribadas y no existieron más. La realidad física siempre está sujeta a cambio. Puede cambiar en cualquier segundo. La realidad de Dios, la verdad de Dios es eterna. La verdad de Dios nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y jamás cambia. Las cosas del hombre no cambian a Dios en ninguna manera y en ninguna medida. Romanos capítulo 3, versículo 3. Dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios.
De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aquí vuelve a repetir lo que fue expresado por el salmista en el Salmo 116. Todo hombre es mentiroso, pero Dios es veraz y Dios jamás va a cambiar. Entonces aquí surge una pregunta. Pastor, ¿eso quiere decir que si yo vivo mi vida como a mí me parezca mejor, si yo vivo mi vida porque como a mí me dé la gana, si yo vivo mi vida sin prestar atención a lo que Dios dice en su palabra, de todas maneras Dios va a cumplir lo que ha prometido? Si en algún momento de tu vida tú reconoces que has estado viviendo erróneamente, que has estado viviendo mal, que has estado viviendo en pecado y ofendiendo a Dios, y te arrepientes de ese tipo de vida y te arrepientes con todo corazón, quiero asegurarte que la fidelidad de Dios se manifestará en tu vida. Lo he dicho 1,000,000 de veces y lo seguiré diciendo. No hay pecado que la sangre del Cordero de Dios no pueda borrar, siempre y cuando se presente la llave del arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que tiene que ser sincero. Tú no puedes planificar un arrepentimiento. Tú no puedes planificar y decir, yo voy a vivir así, yo voy a vivir asado, yo voy a cometer los pecados que yo quiera, porque de todas maneras Dios me va a perdonar. Entonces peco y luego me arrepiente. No. El arrepentimiento no se planifica, mi amigo. El arrepentimiento es algo que viene cuando yo reconozco la podredumbre en que estoy metido y decido arrepentirme de todo corazón. Decido no hacerlo más. Pido perdón a Dios. Clamo a Dios por la limpieza de la sangre del Cordero. Clamo a Dios para que Él me ayude a no volver a vivir esa vida de pecado. Eso le da un vuelco total a mi vida. Nunca más volveré a ser el mismo. Cualquier persona puede cometer cualquier tipo de pecado. Pero cuando el arrepentimiento sincero se manifiesta, la sangre del Cordero se activa y perdona y limpia y borra, y Dios olvida por completo y echa eso a lo profundo del mar y nunca más se acuerda de aquella vida, de aquel pecado. Nunca más, porque ese es Dios. Dios perdona y olvida. Dios perdona y olvida. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Dice, si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Presta atención a esto. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? La palabra está diciendo que la fidelidad de Dios es parte íntegra de su naturaleza. Por lo tanto, Él nunca va a cambiar. Para que Dios te dijese a ti, cuando tú vienes arrepentido, para que Dios te diga, no, yo no te voy a perdonar, porque es que ya yo te dije antes que no lo vuelvas a hacer. Ya yo te dije antes que no te apartes más de mí.
Ya yo te dije antes que cambies. Entonces ya no, ya se acabó el chance. No. Con Dios tú no tienes eso. ¿Por qué? Porque para que Dios haga eso, Él tuviera que renunciar a su naturaleza y dejar de ser Dios. Y eso nunca va a suceder. Dios no va a cambiar, Dios no va a dejar de ser Dios simplemente para decirte que no, cuando tú vienes a Él arrepentido, clamando por perdón y por limpieza de tu vida. Por lo tanto, Dios nunca cambia, Dios nunca va a cambiar, su verdad y sus promesas son eternamente firmes. Entonces, el proceso aquí es el siguiente. Tú tienes delante de tus ojos la realidad de lo que está sucediendo y la verdad de Dios. La realidad tiene una voz, la realidad te habla, la realidad te comunica algo, la realidad te trae un anuncio, la realidad te trae un reporte. También tienes delante de ti la verdad de Dios que está establecida en su poderosa palabra, la cual también te habla y te comunica el reporte de Dios. Cuando tu cuerpo te dice, ya tú no puedes más, se acabó. La verdad de Dios te dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cuando la realidad te dice, pero es que tú no sabes nada. La verdad de Dios te dice, yo soy tu Dios y yo lo sé todo. Cuando la realidad te dice, esto es imposible, la verdad de Dios te dice, en el vocabulario de Dios no existe la palabra imposible, por lo tanto, todo es posible para aquel que decide creer a Dios. Entonces, número 2, tú tienes que decidir cuál de los reportes vas a creer. Tú tienes que decidir qué anuncio vas a creer. Número 3, luego de que tú tomas tu decisión, conforme a la decisión que tomaste, tú vas a hablar el anuncio que decidiste creer. Si tú decides creerle a la realidad que te rodea, tú vas a hablar eso. Y vas a hablar sandeces. Y vas a hablar limitaciones. Y vas a hablar imposibilidades. Y vas a caer en miedo. Y vas a caer en pánico. Y vas a ser presa de lo que Satanás traía a tu vida. Pero si tú decides creer el anuncio de la palabra de Dios, tú te vas a fortalecer y tu boca va a hablar lo que la palabra de Dios te dicta. Tu boca va a declarar lo que está establecido en la poderosa palabra de Dios. Eso es tan así, porque cuando tú decides creer lo que Dios dice y tú decides llenar tu espíritu, llenar tu corazón con la verdad declarada en la palabra de Dios, dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Tu boca va a hablar lo que la palabra de Dios dicta.
Ahora, lo más importante en todo esto, todo es importante, pero el punto fino aquí es, cuando tú hablas lo que tú decidiste creer, tú vas a estar o hablando vida o hablando muerte. Una de las dos. O tú hablas vida o tú hablas muerte. Si decidiste creerle a las circunstancias que Satanás te trajo y te plantó delante de tus ojos, tú vas a hablar muerte. Pero si tú decides que para Dios no hay nada imposible y tú tomas la decisión que tomó el salmista, no. Todo hombre es mentiroso, por lo tanto, yo decido creer el reporte. Yo decido creer el anuncio de mi Dios. Y yo me voy a llenar del anuncio de mi Dios. Y yo voy a hablar el anuncio de mi Dios. Entonces, tú vas a estar hablando vida. Proverbios 18:21 dice, la lengua puede traer vida o traer muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Toda palabra que sale de mi boca es una siembra que va a dejar una cosecha. Si lo que yo hablé fue lo que decidí creer conforme a la muerte, conforme a las circunstancias horribles, conforme al pánico que Satanás quiere implantar en tu vida, entonces lo que tú vas a cosechar es muerte. Pero si tú tomas la decisión de creer lo que Dios dice, de creer lo que está establecido en su palabra, de creer el anuncio de Dios, de creer el reporte de Dios, y tú llenas tu corazón de ese reporte, tú vas a hablar vida. La cosecha va a ser frutos de vida. Yo sé lo que yo tengo para ti, dice el Señor. Yo tengo para ti vida y no muerte. Yo tengo para ti bendición y no maldición. Yo tengo para ti salud y no enfermedad. Yo tengo para ti éxito y no derrota, dice el Padre. Entonces, ¿qué anuncio vas a creer? Mira, yo te voy a dar la solución. La solución la encontramos en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Dice, nunca es nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, todos los días, 24/7, 365 días al año, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él está escrito. ¿Qué significa meditar? Meditar es ir una y otra vez, como los animales rumiantes que comen, mastican, tragan, no está listo para digerir, regresan esa comida y la siguen masticando hasta que está lista para ser digerida. Eso es meditar. Meditar es clamar al Espíritu de Dios que te traiga a tu mente y a tu corazón 1000 veces la palabra y que te la traiga con revelación, que se produzca dentro de ti un rema de la palabra de Dios, y el rema no es otra cosa
que un tipo de incrustación de la palabra de Dios en tu sistema que viene porque la gloria de Dios, la gloria del Espíritu Santo desciende sobre ese pedacito de palabra que tú estás meditando y coge y la mete dentro de tu sistema y nunca más se va a salir de ahí. Eso te lleva a nuevos niveles. Eso te lleva a niveles de decir, pase lo que pase, vea lo que vea, así me digan que me van a matar, yo no voy a cambiar porque la palabra de Dios me dijo esto. Vas a defender esa palabra con tu propia vida. Eso es meditar. Y te dice que de día y de noche medites en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la guardes, para que la hagas, para que la practiques, para que la vivas, para que camines sobre ella. Satanás no tiene miedo de que tú la leas. Satanás no tiene miedo de que te la memorices. Satanás no tiene miedo de que la prediques. Satanás tiene pánico de que la vivas. Por eso él te trae todo este mover de circunstancias, tratando de evitar de alguna manera que la palabra de Dios produzca ese rema en tu vida. Porque él sabe que cuando el rema toma lugar, nadie te va a parar. Para que la guardes, para que la hagas, para que la vivas, para que la camines, para que esa palabra fluya en tu sistema como la sangre que fluye por tus venas, para que esa palabra fluya en tu sistema como la respiración en tus pulmones que oxigena todo tu cuerpo. Y luego te dice, entonces, y solamente entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora yo pregunto, ¿quién es aquella persona que no quiere que nada le salga bien? Que no tiene interés de que las cosas le salgan bien. Esas personas no existen. Todo el mundo quiere, pretende y procura que lo que hace le salga bien. Aquí está la llave. Cuando tú tomas la palabra y la meditas de día y de noche, y esa palabra se incrusta en tu espíritu, de la abundancia de lo que hay en tu espíritu, va a hablar tu boca. Vas a estar hablando vida y no muerte. Vas a estar hablando bendición y no maldición. La vas a guardar, la vas a practicar, la vas a vivir, vas a caminar sobre ella y entonces vas a prosperar en tu camino y todo lo que tú hagas te va a salir bien. Mi querido amigo, mi querido hermano, siempre vas a hablar lo que tú decidas creer. Por eso el consejo de Dios tan importante, que nunca se aparte de tu boca, este libro de la ley. El apóstol Pablo nos dio ese consejo de esta manera. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more. Morar quiere decir que entra y se queda. Morar es algo permanente. Que la palabra de Cristo more en abundancia. Quiere decir que tú no te vas a conformar con leerla una vez al mes, ni en Navidad y en Semana Santa. No. Tú la vas a leer y la vas a meditar todos los días de tu vida. No te tienes que leer 100 capítulos diarios, no.
entra en la palabra, investiga la palabra, clama al Espíritu de Dios que te revele la palabra, estúdiala. Estúdiala. Jesús dijo que es el que cava y ahonda y aquel que pone cimiento sobre la roca firme. Esa persona es la que ninguna circunstancia lo va a mover, ningún terremoto lo va a destruir, ningún huracán se va a llevar esa casa. ¿Por qué? Porque esa persona decidió ahondar, no irle por arribita a las cosas, con el asunto de que siempre estás a la carrera. No, 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 no. Dios requiere de nuestro tiempo para venir a su presencia, para pasar tiempo con Él, para orar, para clamar, para limpieza de nuestras vidas y para meternos en su palabra y meditarla y estudiarla y sacar, extractar las vitaminas y los nutrientes que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Mi querido amigo, deja que la verdad de Dios, la verdad de Cristo, declarada en su palabra poderosa, penetre en tu espíritu, que se meta en tu espíritu, que coja raíces en tu espíritu, que se vuelva un cimiento sólido en tu espíritu, para que la obedezcas, para que la cumplas, para que la vivas todos los días. Es la única manera y garantizada por Dios mismo de que todo lo que tú hagas te saldrá bien. Todo lo que tú hagas te saldrá bien. Ahora, mi querido amigo, yo te pregunto a ti, que tal vez es primera vez que oyes hablar de esto, que tal vez nunca habías oído hablar de Dios y de Jesús y de su palabra de esta manera. A ti que tal vez nunca has tenido la bella oportunidad, el privilegio de abrirle tu corazón a Jesús. Él murió por ti. Él hizo lo que nadie pudiese haber hecho. Entregar su vida y derramar hasta la última gota de su sangre por ti, porque te ama como nadie te ha amado ni te amará. Tú que tal vez estás atravesando una situación súper difícil, familiar, en salud, en finanzas, en trabajo, yo no sé lo que tú estás enfrentando, el Espíritu de Dios lo sabe. Yo solamente cumplo mi obligación de decirte, Él está llamando a la puerta de tu corazón. Y Él dice, si tú oyes mi voz y tú abres la puerta, yo prometo, dice el Señor, que yo voy a entrar a vivir dentro de ti. Yo te voy a dar la paz que tú necesitas. Yo voy a solucionar los problemas que tú tienes. Yo quiero guiar tu vida y llevarte al destino que yo preparé para ti cuando te soñé y te creé y te puse en el vientre de tu madre. Yo te amo, dice Jesús, y yo quiero venir a vivir en tu corazón, pero yo no te atropello. Yo respeto tu decisión, dice el Señor, pero yo sí te invito y te digo que hoy es el día de salvación. Y yo te invito a que me abras tu corazón, dice Jesús. Si tú quieres hacerlo y tú estás oyendo esa voz interna que te dice es tu momento, hazlo. Deja que esa voz le pase por arriba a cualquier otra voz.
si tú has estado confiando en cualquier otra cosa que no sea Él, si tú has estado confiando en hombres, si tú has estado confiando en promesas de hombres, si tú has estado confiando en imágenes, nada de eso te va a resultar. Porque hay una sola persona que puede llenar el vacío que tú tienes dentro. Aquel para quien Dios creó ese espacio dentro de ti, el Espíritu Santo. En el momento que tú recibas a Jesús en tu corazón, el Espíritu de Dios y el Padre también van a venir a vivir dentro de ti. Si tú quieres hacerlo en este momento, yo te invito a que tú repitas en voz alta conmigo. Estás en tu carro, tírate a un lado de la carretera, párate, levanta tus manos y habla con el Señor. Repite conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, yo vengo a ti arrepentido porque he estado viviendo equivocadamente. Reconozco que soy pecador, pero también creo que tú moriste por mí y derramaste tu sangre. Y creo que la sangre que tú derramaste es poderosa para limpiar mi vida de pecado. Yo te pido en este momento que tú me limpies, que tú me laves con la sangre que derramaste, que vengas a vivir en mi corazón. Yo te abro mi vida, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida. Ven a vivir en mí. Purifícame en tu sangre. Lávame con tu sangre. Pon tu Espíritu Santo en mí. Lléname con tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en tu libro en el cielo. Gracias. Gracias porque yo sé que tú no mientes. De hoy en adelante soy tu hijo y tú eres mi padre y esto es para siempre. Gracias, Padre. Renuncio a todo lo demás para seguirte a ti y para conocerte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo mío, si hiciste esta oración, te felicito. Has hecho la mejor decisión de toda tu vida. Quiero asegurarte que el Dios eterno, el Dios de la gloria, aquel que murió por ti en la cruz y resucitó al tercer día y está sentado con su Padre en el cielo, ese nunca te va a fallar. Si en algún momento tuviera que haber fallado, fuese en el momento antes de ir a la cruz, que fue el momento más duro y más difícil. Pero no falló, se entregó por amor. Si en ese momento no te falló, nunca jamás te va a fallar. Si tú has hecho esta oración, me gustaría saberlo. Me puedes escribir ahí en YouTube, en Facebook, como tú quieras, o puedes enviarme un correo electrónico a miguel.asl77@gmail.com. Y puedes compartirme, decirme: hice la oración con usted. Me gustaría ayudarte, ¿sabes? Me gustaría ayudarte a crecer en esta nueva vida. Compártemelo.
Si tú vives en el área de Miami-Dade y no tienes una iglesia donde ir, yo te invito a la iglesia nuestra y te extiendo esta invitación de parte de mis pastores. Jesus Worship Center Doral. Estamos en el 1900 Northwest 18 Court, en Doral, Florida, 33172. Nuestros servicios son los viernes a las 8 de la noche, los domingos a las 10 de la mañana a las 12 del mediodía. Tenemos otro campo en Kendall. Escríbeme, yo te voy a mandar las direcciones, te voy a instruir en horarios. Si no puedes ir porque no vives en Miami, te puedes conectar en línea, nos puedes ubicar en cualquier plataforma como Iglesia JWC. Se transmiten en línea los servicios de las 8 de la noche, viernes y domingos a las 12 del día, 12 del mediodía. Visítanos, vas a ser recibido con mucho amor. Mi querido amigo, se me acabó el tiempo. En unos días vamos a estar de vuelta con otro segmento de nuestro programa Hablemos Claro. Te invito, no te lo pierdas. Te bendigo en el nombre de Jesús y te agradezco sinceramente tu atención. Bendiciones.